Muy buenos días, familia. Estamos en un momento crucial del mercado. Repasando ayer por la tarde y esta mañana los gráficos, creo que la próxima semana, 2 semanas, principio, finales de este mes, principio del mes que viene, de mayo, van a ser decisivos tanto en el corto plazo como en el medio plazo y sobre todo largo plazo por el momento crucial, insisto, en el que están los mercados. Es lo que vamos a ver hoy. Por un lado, el mercado cripto se enfrenta a lo mismo a una situación crítica, muchas altcoins tocando suelo, en el caso de Bitcoin y Ethereum en zonas muy interesantes ya intentando en el corto plazo romper tendencia, pero en el largo plazo con una continuación muy clara de esa tendencia bajista, y unos índices de renta variable que, a pesar de haber tenido una caída muy abrupta, parece que quieren también apuntar a hacer otro mínimo más bajo. Hoy, aparte de revisar eso, vamos a analizar Fed, que es la altcoin que nos toca, que precisamente hoy viene corrigiendo casi ya un 4%, ¿vale? Además está en un momento muy interesante. Ahora la vamos a analizar. Ya sabéis que ayer no repasamos altcoin, así que hoy ya por fin volvemos con ese análisis. Comentad, como siempre, en los comentarios del vídeo qué altcoin queréis, chicos, para el día de mañana. De momento, Fed la dejamos borrada de aquí. La siguiente que tenemos por delante, ahora mismo en segunda posición, sería Griffine, ¿vale? Que es la que va de momento ganando. Y después tenemos un empate entre BNB y Aéreo. Así que id votando cuál queréis y mañana pues la que vaya en primer posición será la que analizaremos. Tenemos pocos datos macro en el día de hoy. Por la tarde hablará Christine Lagarde, hablará también Guindos del Banco Central Europeo y tenemos el vicepresidente y tendremos pues por supuesto que estar atentos por si dicen algo interesante, aunque no creo que nos den demasiadas pistas ni que causen demasiado movimiento en los mercados. Lo más importante va a estar esta semana por esas negociaciones de paz que parece que se están abriendo en torno a Rusia y Ucrania, con un Putin que dice que está dispuesto a negociar directamente con Zelensky, y una reunión que va a haber entre Estados Unidos, Ucrania y los aliados europeos para buscar o tratar de crear un plan de paz real, ¿vale? Y lógico para Ucrania, y también con esas negociaciones que estamos viendo, esa reunión entre J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y Narendra Modi, el presidente de la India, pues para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo comercial en el que hoy ya nos han dicho que habían visto o que estaban viendo pues avances muy interesantes y muy positivos en esas negociaciones. Sí que es verdad que Narendra Modi también espera una futura visita de Donald Trump, por lo que no descartaría que no nos dijeran nada interesante esta semana, más que esas conversaciones pues están siendo positivas y que dará un posible acuerdo comercial a la espera de la visita de Trump de la India. En cualquier caso, deberemos estar atentos porque la India, que sabéis que es una de las, o en mi opinión es una de las futuras, ya es una potencia, pero una de las principales potencias del futuro, que está en prácticamente, no sé si es la que más se está desarrollando, por lo menos es una de las que más rápido se está desarrollando y creciendo, pues va a ser súper interesante, como digo, y súper importante cualquier acuerdo comercial que pueda surgir de ahí. Así que dicho todo esto, voy a minimizarme, vamos a repasar los mercados y vamos a comenzar como siempre repasando los índices de renta variable estadounidense, que de momento hoy vienen con ligeros avances. El S&P que sube un 0,9, el Nasdaq que sube un 1,07. Como hemos estado mencionando estos días, de momento el Nasdaq ayer se deslizaba hacia esa zona de soporte de los 5.100 puntos, 130 puntos más o menos, ¿vale? Y todo apunta, ahora podríamos ver algo de lateralización por estos niveles, pero todo apunta a que se va a acabar yendo de nuevo hacia esa línea de tendencia, la zona de los 4.900 puntos. Incluso si perdiera la zona, podría caer perfectamente hacia el siguiente soporte del entorno de los 4.600 puntos, 4.700 puntos, ¿vale? Dejarnos una especie de doble suelo, una continuación de esa tendencia bajista, y a partir de ahí veremos si el SP quiere hacer suelo o no. Sí que es verdad que vemos algo de divergencia en el RSI, pero bueno, en el caso de los índices ya hemos visto cómo en otras ocasiones han continuado cayendo o subiendo con una divergencia que se va alargando en el tiempo, ¿vale? Y con respecto al Nasdaq, este sí que personalmente creo que le puede quedar algo más de caída que al SP. Es una situación un poco más complicada, porque fijaros cómo, a pesar de haberse apoyado sobre esa zona de soporte de los 16.000 puntos, también empieza de nuevo
a mirar hacia abajo, a perder zonas técnicas importantes, ha perdido la zona ya de los 18.000 puntos y eso le podría llevar de nuevo hacia esos 17.200, 16.750 puntos, ya zona cercana a ese mínimo local que nos generó el día 7 de abril, cuando se produjo ese mínimo, ¿vale? Y si pierde esa zona, de soporte, creo que es una zona muy interesante a vigilar. La línea de tendencia, vamos a poner un gráfico semanal para que se vea un poco más claro. La línea de tendencia sobre la que sube el precio desde marzo, perdón, de 2020, ¿vale? Que vemos un toque, otro toque, esa línea de tendencia que además nos coincide ahora mismo con la zona de los 14.000 puntos. Ya sabéis que para mí, cuando trazo un retroceso de Fibonacci, los niveles interesantes, ¿vale?, son estos de aquí, ¿vale? La zona entre los 0,786 y 0,618 de Fibonacci. Esta zona de aquí es una zona en la que el precio en muchas ocasiones tiende a buscar, ¿vale? Después de un avance del precio, tiende a buscar esos niveles y después desde ahí continúa con la tendencia alcista. Por lo tanto, no descartaría en absoluto que el precio acabe buscando esos niveles. Fijaros cómo además nos coincide más o menos con la línea de tendencia, con la zona de los 14.000 puntos, hacer un suelo por esa zona y a partir de ahí retomar la tendencia alcista y a largo plazo, a quizás meses o incluso más de un año vista, pues buscar romper esos máximos históricos. Al final esto no va a ser una caída totalmente vertical, sino que posiblemente vayamos con calma, ¿vale? Este es un escenario que estaba vigilando y planteando en el día de ayer y que quería comentaros. Por otra parte, vamos a volver al gráfico diario. Tenemos a un Dow Jones que avanza hoy también un 1%, el Dow Jones que está ya bastante más cerca que el resto de los índices de esos mínimos, ¿vale? A puntito de nuevo de volver a entrar en esa zona de soporte de los 37.000 puntos que perforaba también el 7 de abril, y el Russell 2000 que este sí que ha conseguido aguantarse mejor, y esto se debe al hecho de que tocó ya la zona de soporte tan importante que habíamos mencionado de los 1.700-1.600 puntos. De momento está rechazando esa resistencia y es probable que si el resto de los índices corrijan vuelva a caer sobre esa zona. En cualquier caso, como sabéis, es un punto óptimo bajo mi punto de vista para quien lleve este índice en cartera, pues meter alguna comprita. Con respecto a las divisas, bueno, antes vamos a echar un ojo a cómo viene Europa, ¿vale? Porque ya les tenemos abiertos, son las 9 de la mañana aquí en España y de momento vienen con avances, 0,08 el IBEX, 1,26 tenemos el DAX alemán, el italiano viene corrigiendo, el francés también viene corrigiendo, 0,6 arriba y el inglés un 0,07. Fijaros como una vez ha cruzado esas líneas, el inglés ya se va ralentizando, ¿vale? El índice. Ayer recordad que teníamos cerrados la gran mayoría de los índices europeos por esa festividad de Pascua. Con respecto a las divisas, tenemos a un eurodólar que avanzaba ayer con bastante fuerza, otro 1% arriba. Ya sabéis que estos avances que estamos viendo para ser divisas son bastantes. Si comparamos un 1% con la volatilidad que estamos viendo en las acciones, por supuesto que es poco, ¿vale? Pero para lo que estamos acostumbrados a ver en las divisas, son avances muy, muy importantes. Y como digo, de momento ayer avanzaba otro 1%, hoy viene en rojo, pero yo no descartaría, dentro de que podamos ver en el corto plazo algún tipo de corrección. Vamos a ajustar esto. Dentro de que podamos ver algún tipo de corrección, yo no descartaría que el dólar perfectamente, el euro dólar perfectamente pueda continuar avanzando hasta de momento superar esa zona de 1,16, 1,17 o la zona de 1,18, incluso 1,21, que creo que puede ser uno de los objetivos finales del euro dólar, ¿vale? No está ahora mismo para entrarle al alza porque estamos en no máximos históricos, pero sí máximos de mucho plazo, es decir, tened en cuenta que no estábamos en estos niveles, pues fijaros, prácticamente desde febrero de 2022, si nos ponemos quisquillosos con el nivel, pues nos vamos a noviembre de 2021 prácticamente, ¿vale? De que no tocábamos estos niveles, por lo tanto, si viésemos alguna corrección, pues quizás sí que se podría entrar al alza, pero ahora mismo no. Y con respecto al dólar, pues más de lo mismo, es que ha perdido la zona crucial de los 100 puntos y esto nos puede llevar perfectamente hacia por lo menos esos niveles de los 96 puntos, respaldando esa teoría de que el euro puede seguir subiendo. Es más, si nos miramos un gráfico semanal, lo lógico en el dólar ahora mismo
sería irnos inclusive hasta la zona de los 89 puntos, ¿vale? Donde tenemos esos máximos de 2008-2010, ¿vale? Esos máximos del dólar y los mínimos de 2018 y 2021. Por lo tanto, no descartaría que si el dólar entra y continúa con esta tendencia bajista tan fuerte que estamos viendo, aunque ahora podamos ver algo de lateralización o tocar esos 96 y lateralizar, poco a poco se vaya deslizando hacia esos niveles, lo que conllevaría que el euro continúe avanzando seguramente hacia ese 1,21, ¿vale? Por lo tanto, chicos, como os he mencionado, es momento de vender euros, así que quien os estéis planteando invertir, entrad en el enlace de BinX que tenéis aquí abajo, la plataforma desde la que opero tanto cripto como oro, como materias primas y demás, y aprovechad para hacer esos cambios, los que tenéis euros, para hacer esos cambios, bueno, y en cualquier otra moneda también os estaréis viendo beneficiados por la caída del dólar, porque os van a dar muchos más dólares por vuestros euros o por vuestras divisas que hace apenas 2 meses, ¿vale? Es decir, ya lo hemos mencionado muchas veces, pero estamos hablando de que seguramente de hace 2 meses aquí, pues ahora mismo se estarán dando por $1000, por 1000 euros, perdón, se estarán dando 100 y pico dólares más de lo que os daban antes, ¿vale? Por lo tanto, es para tenerlo en cuenta y aprovecharlo. Tenéis, como digo, el enlace de BinX en la descripción. Con respecto al oro, marcando esta noche otro máximo histórico, 3.500 dólares. Es salvaje lo que estamos viendo en el oro. Y esto es sencillo de comprender, chicos, porque al final lo que estamos viendo es que las entradas, las subidas del oro, estas entradas de dinero, de capital que estamos viendo en el oro, son las salidas que estamos viendo en los índices, ¿vale? Mientras ayer, por ejemplo, no había ruido, veíamos que los índices caían con intensidad, y esas salidas de dinero pues han entrado en el oro, ¿no? Mientras los inversores no tengan una claridad de lo que va a suceder en el futuro, no saben por qué empresas apostar, en qué acciones meter su dinero, y por lo tanto lo que están haciendo es entrar en activos refugios como es el oro, que en caso de incertidumbre, en caso de inflación o de recesión, pues se suele comportar bien. Por eso vemos cómo el oro está avanzando. El problema es que en el corto plazo no se puede operar, no se puede entrar, es decir, yo no compraría oro ahora mismo a estos niveles. Recordad que hay que comprar cuando el mercado baja y vender cuando el mercado sube. Por lo tanto, yo no entraría en estos niveles, igual que tampoco vendería todas mis reservas en oro, ni mucho menos en estos niveles, porque creo que la tendencia puede continuar, sino que ahora mismo está en una situación de esperar y ver. Si vemos un retroceso, puede ser el momento para entrar al alza y subirnos, montarnos en esa tendencia, ¿vale? Siempre y cuando veamos un retroceso y luego nos bajemos a temporalidades menores para buscar una finalización del retroceso y a partir de ahí poder montarnos en esa tendencia al alza. Pero como digo, entrar ahora pues supone un riesgo importante de que te comas una corrección, ¿vale? Porque fijaros cómo llevamos desde el día 9 de abril, hemos subido sin parar prácticamente con esas 2 velitas rojas por el camino, tan solo prácticamente un 17,4% prácticamente, y como digo, pues perfectamente una corrección si se diera, por ejemplo, en el día de hoy, trazamos un Fibonacci y una corrección que se diera, por ejemplo, en el día de hoy, pues con que nos lleve a la mitad de esta subida, estamos hablando de una caída del entorno al 8%, ¿no? Si no me fallan los números, fíjate, un 9%, si nos lleva un poco más de la mitad, un 7,6%, ¿vale? Por lo tanto, pues oye, lo ideal es tener paciencia, esperar una corrección, seguramente la corrección no sea tan grande, ¿vale? Si se diera desde aquí, pues fijaros, a partir de quizás un 3, un 5% a la baja nos podríamos empezar a plantear entrar, ¿vale? Pero de momento está en tendencia muy fuerte alcista y es que a mí no me extrañaría que a lo largo del día de hoy, mañana, siguiéramos viendo máximos históricos. Insisto, hasta que no veamos que esto se da la vuelta, yo no entraría por ese riesgo a quedarte atrapado si compras en máximos históricos, ¿vale, chicos? Así que de momento paciencia. Vamos a echar un vistazo también al petróleo, que no lo hemos visto estos días anteriores, pues avanza, ¿vale? Fíjate cómo sube ya hoy un 1%, ayer sí que es verdad que retrocedía un 1,7%, ¿vale? Pero bueno, de momento está avanzando. El West Texas, que consiguió mantener la zona de los 57, mencionábamos que era fundamental mantenerla, se ha sobrepuesto ya a los 61. Y esto le podría llevar de nuevo hacia esos niveles de los anteriores, lo que fue la zona de los anteriores mínimos del entorno de los $66 más o menos, ¿vale? Esta zona de aquí,
podría llevarlo perfectamente a un retesteo para después continuar con esa tendencia bajista en la que ha entrado el precio. Y si nos vamos al Brent, seguramente que la situación sea muy similar. Fijaros, como marcábamos, chicos, esto lo dejábamos marcado creo que la semana pasada, ¿vale? Una búsqueda de ese nivel para desde ahí buscar después un retroceso. Y es precisamente lo que de momento nos está haciendo el precio. Nostradamus, de momento, ha buscado ese nivel y yo creo que desde ahí, ¿vale? Vamos a ver porque igual el Brent avanza un poco más. Si el West Texas quiere buscar esa zona de 66 que hemos mencionado, pues el Brent podría avanzar todavía un poquito más para después retomar esa tendencia a la baja, ¿vale? Así que de momento el petróleo sigue con tendencia bajista, lo cual pues es algo positivo bajo mi punto de vista para la inflación. Y mientras estoy grabando el vídeo, mirad el hachazo al alza que acaba de pegar Ethereum, acaba de meterse un 1,8% arriba. Bitcoin que está peleando, fíjate, con esa zona de los $88.000. Bueno, mucha volatilidad estamos viendo últimamente en Ethereum, que esta noche se nos iba a la zona de los 1530 más o menos, 1540. Y fíjate ahora lo que está, ahora mismo, esto es gráfico de 15 minutos, vamos a poner el gráfico de 5 minutos, mirad, gráfico de 5 minutos ha subido en eso, en cuestión de 5 minutos un 1,55 arriba, hacia la zona de los $1.600. Y Bitcoin que ha subido también, pero vamos, mucho, mucho menos. Mucho menos. Mucho menos. No nos deja ni grabar tranquilamente el análisis diario. Las criptos últimamente está el mercado bastante, bastante revuelto. Pero bueno, vamos a centrarnos, chicos, en el largo plazo. O bueno, no en el largo plazo, sino en gráficos de un poquito más de temporalidad. Porque desde luego esto seguramente es ruido, igual que la caída que hemos visto esta noche en Ethereum, ¿vale? Porque además como vemos como Bitcoin de momento no consigue superar la zona y además, a ver, no ha dejado todavía, no ha dejado divergencia bajista. No ha dejado divergencia bajista en gráfico de 5 minutos, en gráfico de 15 sí, mirad cómo está empezando a dejar aquí una divergencia bajista, ¿vale? Y si además miramos, esto es gráfico de scalp, ¿vale? De gráfico de corto plazo. Y si además miramos, chicos, lo que vienen siendo los máximos que nos viene dejando desde ayer día lunes, ¿vale? Lo que vemos es que va dejando esos máximos crecientes y de momento, ¿vale? El RSI nos ha dejado máximos decrecientes. Por lo tanto, precaución, cuidado en estas zonas porque a pesar de que el precio está lateralizando y aguantando bien el nivel, son niveles desde donde perfectamente Bitcoin podría acabar metiendo un retroceso a la baja, ¿vale? Así que de momento precaución y hasta que no veamos que se rompe con confirmación el nivel y que se rompe con fuerza, pues yo tendría cuidado. Aún así, vámonos a mirar, como digo, un gráfico de un poquito más pues eso, de largo plazo para entender qué es lo que está sucediendo. Vamos a comenzar con Bitcoin, chicos. Bitcoin está peleando con la zona de los $88.000, ¿vale? Que como sabéis es una zona de resistencia súper importante, este nivel de aquí, ¿vale? Ya sabéis que se está moviendo dentro de un rango. Además, lo que vemos, y es lo que os quería mostrar hoy, que ayer nos lo mencioné, es que vimos el 7 de abril un dead cross, ¿vale? Cuando vemos un dead cross muchas veces, ¿vale? En múltiples ocasiones, y os lo voy a mostrar, hemos visto cómo tras el dead cross el mercado se recupera, ¿vale? Como por ejemplo aquí, ¿vale? Fijaros, vemos el dead cross, el mercado corrige, lo que hemos visto se recupera, fijaros, hacia esa media móvil de 200 y después vuelve a caer. Vamos a buscar otro, ¿vale? Porque aunque no siempre se cumple así, sí que he visto más ocasiones en las que se cumple. Fijaros como aquí, por ejemplo, vemos el dead cross, el mercado se recupera, aquí la caída es mucho menor y después continúa subiendo hasta que por fin consigue perforar esa media móvil de 200 periodos. Vámonos a este otro que también es bastante claro. Fijaros cómo vemos ese dead cross, ¿vale? El mercado cae, se vuelve a recuperar para después acabar nuevamente cayendo, ¿vale? Por lo tanto, es algo casi innato que después del dead cross, mientras todo el mundo piensa que va a caer, el mercado acabe subiendo, pero es muy probable que antes de esa subida le quede, como ya hemos visto en múltiples anteriores ocasiones, le quede todavía otra corrección al mercado, ¿vale? No sé ya si a marcar otro lower low, ¿vale? Porque igual que os comentaba la semana pasada que sí que veía factible que el precio de Bitcoin nos marcara un lower low, pues bueno, por el desarrollo del precio en estos últimos días,
empiezo a tener dudas, ¿vale? Pero no descarto absolutamente, para absolutamente nada, que el precio, fijaros como de momento ya ha roto esos dos máximos anteriores. Aquí se ve un poco justo, pero vamos a ampliarlo para que se vea bien. Bueno, a ver si me deja ahora. Vamos a ampliarlo para que se vea bien, ¿vale? Mirad cómo si marco aquí el precio ya ha roto, ¿vale? Esos dos máximos anteriores, por lo tanto está intentando marcar ese cambio de estructura en el corto plazo en baja temporalidad, ¿vale? Está intentando cambiar esa de bajista a alcista en el corto plazo y si lo consiguiera, ¿vale? Y si consigue consolidar esa ruptura al alza, bueno, pues la zona que va a buscar son esos 91.200, 91.900, ¿vale? Pero lo que os quería comentar, para eso, para atacar esa zona de 91-92, tiene que romper la media móvil de 200, que muchas veces es un hueso duro de roer, así que no demos la batalla por ganada. De hecho, yo ya sabéis que llevo posiciones cortas. Ayer tomaba algo de profit, chicos, como os mencioné, ¿vale? La pequeñita corrección que nos dejaba, pero como digo, hay que tener en cuenta que todavía tiene esa posibilidad, ¿vale? De atacar al alza. Pero lo que os menciono, si finalmente corrigiera desde aquí o finalmente se va a los 91 y corrige, yo no descartaría para absolutamente nada una búsqueda nuevamente de esa zona de los 79.000, incluso zona de 75, 74. Insisto en que no tengo excesivamente claro, ¿vale? Si el precio va a marcar otro lower low o nos va a dejar algo así, ¿vale? Una especie de triple suelo, como ya vimos, por ejemplo, tras los 45.000, para después poco a poco recuperarse y volver a subir. En cualquier caso, cuando veamos la corrección, pues habrá que tener paciencia, ver hasta dónde llega el precio y dónde quiera hacer suelo. Si es en la zona de los 75, 74, 72, eso con paciencia lo veremos, igual que estamos buscando o estamos viendo ahora con paciencia si el precio quiere hacer techo aquí o quiere hacer techo aquí, para buscar esas entradas a la baja, ¿vale? Dentro de que nos podemos ir posicionando, ir haciendo operativas más de scalping, ¿vale? Más de scalping, como digo, a corto plazo, pues como veíamos ayer, ¿no? Buscando esos posicionamientos para después tomar beneficios en los pequeños retrocesos. Si buscamos esas operaciones más de swing trading, más de medio plazo, ¿no? De días vista, pues tenemos que tener, como siempre digo, chicos, más paciencia, ¿vale? Así que esa es la situación de momento de Ethereum de Bitcoin peleando con una zona crucial, vital, y por eso menciono que creo que estamos en unos días y en unas semanas súper interesantes, porque conseguir ahora mismo para Bitcoin romper, de momento ya ha conseguido un hito importante, ¿vale? Que romper los 88. Conseguir romper la zona, irse a los 92, aunque luego viniera una corrección, ¿vale? Aunque luego viniera una caída hacia los 79, ya implicaría, ¿vale? Un cambio de estructura importante que posiblemente nos está avisando, oye, de que el precio ya se quiere recuperar, aunque luego veamos otra caída, aunque luego nos maree un poco el precio, ¿vale? Que yo no digo que no, pues desde luego ya nos está dando indicios de que el precio se quiere recuperar. Y con respecto a Ethereum, ayer, fijaros que igual que hoy está avanzando con fuerza, ¿vale? Luego lo analizaré cuando pare cuando pare de grabar el análisis, pues revisaré lo que ha pasado en baja temporalidad para también comentároslo, por supuesto, por el canal de Telegram, ¿vale? Y mandaros el gráfico de baja temporalidad actualizado. Pero lo que veíamos en Ethereum es que está comprimiendo, y esto lo analizábamos también ayer, está comprimiendo mucho, ¿vale? Está comprimiendo mucho en la zona de entre esos $1.700 y $1.530 más o menos, ¿vale? Este rango, ¿vale? Que se puede operar, ¿vale? Que es un rango, pues hombre, que al final si tienes paciencia podría ser perfectamente operable. Yo no le estoy operando, como sabéis, pero bueno, podría ser perfectamente operable, pero que de momento, y es lo que no me gusta, no consigue romper, ¿vale? Ni en gráfico diario, ni en horario, sí que lo he intentado más, pero en gráfico diario no consigue romper ese POC, ¿vale? De largo plazo, que es precisamente la zona de máxima acumulación de volumen de toda la tendencia alcista que inició en 2022, ¿vale? Que se sitúa en esos 1.630, 1.620, $1.630, ¿vale? En Ethereum, igual que decía
Que en Bitcoin, pues bueno, quizás no, ¿vale? Quizás no, pero habrá que verlo. En Ethereum sí que no descarto un posible ataque a la zona baja, un posible ataque a esos niveles inferiores para una posterior recuperación, ¿vale? En cualquier caso, y lo voy a mencionar solamente por lo que estamos viendo precisamente ahora mismo por la mañana, esta recuperación del precio, ¿vale? Lo que necesita para cambiar en el corto plazo esa tendencia bajista, ¿vale? Para mirando un gráfico de horas, ¿vale? Cambiar esa tendencia alcista, pues sería de momento romper esta línea de tendencia, romper esa zona de 1640, 1700, ¿vale? Este rango de aquí limpiarlo y a partir de ahí atacar los 1800, ¿vale? Si consigue romper esos 1800 al alza, ¿vale? El precio de Ethereum, ahí sí que ya la tesitura, el escenario, ¿vale? De Ethereum cambiaría más a más positivo, ¿vale? De negativo como estamos, pues se pondría un escenario más positivo, más interesante. Que ojo, no descartemos para absolutamente nada un ataque a estos niveles para una posterior ataque de nuevo a la baja, ¿vale? Porque sería un escenario también bastante factible. Pero desde luego ya implicaría, como digo, un panorama, pues eso, bastante más positivo para el precio de Ethereum, porque son niveles muy importantes ahora mismo a superar, tanto los 1800 como también sobre todo la zona de los 1900 dólares, ¿vale? Pero de momento está comprimiendo. Comentaba ayer que desde un punto de vista puramente chartista, cuando el precio viene cayendo y lo que hace es una compresión, una especie de triángulo, aunque no sea perfecto, pues lo normal es una continuación de la misma tendencia a la baja, pero hemos dicho muchas veces que estas estructuras fallan más pues eso, que una escopeta de feria, ¿vale? Como digo siempre. Así que no nos fiemos al 100%, no demos por hecho que el precio va a caer porque sí. Insisto que en el corto plazo, por supuesto, cuando vemos que llega a zonas de 1700, más o menos, 1680, que es una zona de resistencia, igual que Bitcoin los 88, 89, y empieza el precio a rechazar, pues puedes buscar perfectamente un scalp a la baja, ¿vale? Para buscar nuevamente ese rango inferior y sacar un poquito de profit en el corto plazo, o viceversa, o al revés, cuando llega a la parte baja y vemos que no puede romper, buscar esa parte alta, pero determinar lo que va a suceder ahora mismo, si va a marcar un lower low o si va a ir hacia arriba, es complicado, ¿vale? Yo intento siempre daros mi opinión, pero es complicado. Así que poquito más con respecto a Bitcoin y Ethereum. En el corto plazo, pues lo que estamos viendo es eso, que Bitcoin está peleando. Vamos a poner un gráfico de una hora aquí en el de Scalp para que se vea. Está peleando, fijaros, con esta zona de resistencia. Esto está un poco emborronado, ¿vale? Porque yo es un gráfico que lo veo en 5 minutos, ¿vale? Para hacer Scalp. Pero lo dicho, está intentando limpiar este nivel de aquí de los 88.800 más o menos, 89.180 es la última zona de resistencia que le quedaría por arriba al precio de Bitcoin, que si consigue superar el avance, ahí sí podemos ver que se desata la volatilidad y un avance rápido hacia la zona de los 92, inclusive 92.800 tengo marcados aquí, casi 93.000 dólares, ¿vale? Pero lo que comento, no lo demos por ganado, ¿vale? De hecho, yo hasta que no vea una ruptura, es decir, si veo que lo rompe, pues no voy a entrar en el momento de romperlo. Si veo que lo rompe, pues bueno, seguramente busque un apoyo, ¿vale? Un retroceso hacia esos niveles para después buscar ya el ataque ahí arriba, ¿vale? Si lo rompiera y por la volatilidad se nos fuera, por la fuerza de la ruptura, se nos fuera directamente a esos niveles, pues bueno, en esos niveles también seguramente tengamos una opción muy interesante para buscar algún tipo de corto, ¿vale? Y buscar de nuevo niveles abajo, porque recordad el escenario que os he planteado de Bitcoin, de aunque llega a los 91, 92, después buscar un ataque hacia los 79, incluso los 74, ¿vale? Por lo tanto, suceda lo que suceda, vamos a tener opciones de operarlo, y por eso hay que tener siempre mucha paciencia en el trading y no querer sobreoperar, ¿vale? Y si miramos el RSI, lo que vemos, tanto lo mismo que veíamos en gráfico de 15 minutos, es esa divergencia bajista en el RSI, ¿vale? De momento está acumulando bien, pero se está ralentizando esa subida, ¿vale? Y por eso de momento, chicos, hay que tener cuidado, ¿vale? Porque no me extrañaría que esto acabara tampoco, si no consigue romper en el corto plazo la zona 88-89, pues cuanto más tarde en pelear o cuanto más le cueste pelear esa zona y cuanto más veamos esos ataques al alza, además con altos volúmenes. Fijaros, por ejemplo, mirad, fijaros, por ejemplo, perdón porque se alargue un poquito más el análisis, pero os lo quiero mencionar, ¿vale? Si cogemos el volumen, ¿vale? Mirad cómo precisamente en esta vela, y vámonos a ir a 5 minutos, ¿vale? Que lo he estado repasando antes. Fijaros cómo en la vela más alta, en el pico más alto, es donde vemos el pico de volumen, ¿vale? Aquí
¿vale? Justamente aquí, ¿vale? En esa vela de ahí, tan alta, es donde vemos el pico de volumen, chicos. Vamos a quitarlo para que se vea. Ahí, ¿vale? Es donde vemos ese pico de volumen. ¿Qué quiere decir? Que el precio ha intentado romper esa zona y ha entrado presión vendedora fuerte en ese nivel, por mucho que la vela sea verde, ha entrado presión vendedora fuerte en ese nivel y el precio ha retrocedido. Si estudiáis un poco de Wyckoff, que yo es algo que os recomiendo, ¿vale? Wyckoff, escrito en español, esto lo tiene mucho en cuenta, lo denomina, tiene 3 leyes, una de las leyes es la de esfuerzo-recompensa, ¿vale? Que lo que habla es precisamente de esto, de cuando vemos que el precio intenta avanzar, tiene grandes avances en cuanto al... Epa, que muevo una zona importante, vamos a bloquearlo. El precio tiene grandes avances en cuanto a volumen, ¿vale? Pero sin embargo, los máximos, perdón, que va haciendo cada vez son menores. Igual que cuando el precio está cayendo, ¿vale? Viene con un volumen cada vez más fuerte, pero sin embargo, los mínimos que hace son menores. ¿Qué indica esto? Que aunque el mercado está intentando marcar máximos más altos o marcar mínimos más bajos, hay una fuerza, por ejemplo, si son máximos más altos y cada vez los intenta con mucho volumen, pero cada vez los máximos están menos separados el uno del otro, pues que hay una fuerza ahí vendedora que está impidiendo que el precio rompa la zona, ¿vale? Por eso digo que hay que tener cuidado en ese sentido, ¿vale? Porque a pesar de el precio lo está intentando, por supuesto, pero si esto sigue así e incluso vemos otro ataque a la zona de 89 y otro rechazo, bueno, pues quizás ese podría ser ya el aviso para que nos podamos poner en corto más fuerte. Ya sabéis que voy corto, ¿vale? Ahora voy a repasar y quizás me plantee ampliar un poquito de los cortos en estos niveles y si luego vuelve a caer tomo beneficios abajo, lo que os he comentado de scalp, pero tened en cuenta, chicos, esto que acabo de comentar. Y en cuanto a Ethereum en el corto plazo, pues bueno, acaba de meter un hachazo, vamos a echar un vistazo al volumen. Bastante volumen, sí, bastante volumen el que estamos viendo. Bueno, en gráfico horario no tanto, ¿vale? No tanto, pero en gráfico de corto plazo sí que ha sido bastante volumen. También hay que tener en cuenta que ayer veíamos una caída muy rápida del precio de Ethereum a esos 5 o 6 de la tarde, ¿vale? Por lo tanto, ha podido ser también un ataque a rellenar toda esa zona. Fijaros el picazo de volumen que nos ha pegado y ahora veremos qué es lo que hace Ethereum, ¿vale? Porque si vemos que Bitcoin se da la vuelta, pues también nos podríamos poner cortos, aunque yo Ethereum, por la volatilidad que está teniendo, estoy prefiriendo no operarla demasiado de momento, ¿vale? De momento prefiero no tocarla. Sabéis que llevo un swing trading por el entorno de los 1680, si no me equivoco, no sé si le metí en este pico o en uno de estos picos, ¿vale? De la semana pasada, hace un par de semanas, pero de momento nada más. Para scalping prefiero la verdad que Bitcoin, ¿vale? Y vamos ahora sí a repasar Fed, porque como decía, está en una situación, chicos, interesante, ¿vale? Desde luego que está en una situación interesante Fed y está en una situación en la que nos podríamos plantear incluso meter alguna comprita parcial. Sí que es cierto que lo ideal hubiera sido, voy a poner el gráfico semanal, ¿vale? Ahora si queréis echamos también un vistazo al diario. Sí que es verdad que lo ideal hubiera sido entrar en estos dos puntos, ¿vale? Tanto en la zona, vamos a coger el pincel, ¿vale? Tanto en la zona esta de aquí, ¿vale? Esta zona de aquí de los 0,52 más o menos, como en esta otra zona de aquí de los 0,36 más o menos, ¿vale? Es decir, este nivel y este nivel. Esos hubieran sido los dos puntos de compra óptimos. En cualquier caso, ahora está retrocediendo, por lo tanto, puede que nos dé otra oportunidad tanto de entrar ahí como de entrar ahí, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque Fed, aparte de que el gráfico me gusta, chicos, mucho más que otras altcoins que me habéis pedido analizar, es sector de inteligencia artificial, que además también sabéis que es un sector que personalmente me gusta, creo que es el futuro y a largo plazo pues hay que apostar por los sectores que mejor se van a desarrollar. Lo que vemos en Fed es que, a diferencia de muchos gráficos cripto, que vemos subidas en su lanzamiento muy abruptas para después, chicos, acabar viendo cosas así, ¿vale? Y que luego ya no lleguen nunca a esos máximos históricos, lo que vemos en Fed es pues lo contrario, un gráfico que viene marcando máximos históricos. Aquí vemos cómo ha roto los anteriores máximos con mucha fuerza y por lo tanto, y aunque ahora ha retrocedido mucho, ¿vale? Y ha caído mucho, pues desde luego tiene muchas papeletas para que una vez consiga remontar, vuelva de nuevo a atacar niveles superiores, ¿vale? Estamos hablando de que ahora se encuentra en los 0,59, con que nos llegue a la zona de 2,4, 2,6, $3, pues bueno, el rendimiento yo creo que es más que interesante, el porcentaje de beneficio que nos va a dejar, ¿vale? Por otro lado, si miramos gráfico diario,
como digo, puede empezar a estar ya en una zona muy interesante. Vemos como de momento, mientras esas caídas, ¿vale? Se vienen ralentizando un poquito, ¿vale? Sí, es verdad que continúa cayendo, continúa con direccionalidad, pero se vienen ralentizando. Ya nos ha dejado un máximo que ha roto el máximo previo, vamos a ampliarlo, el máximo previo al siguiente mínimo, por lo tanto nos está avisando, chicos, de un posible cambio en la tendencia, ¿vale? Y además vemos como mientras nos ha estado formando esos mínimos descendentes, el R... Joder, no sé por qué todo el rato... A ver, esto fuera. Vale, el RSI, ¿vale? El RSI nos ha estado formando mínimos ascendentes, ¿vale? Como veis, el precio nos forma mínimos descendentes y el RSI nos forma mínimos ascendentes. Por lo tanto, vemos divergencia alcista, está perdiendo fuerza ese movimiento bajista. Además, para tener también en cuenta más cositas, nos ha tocado una línea de tendencia sobre la que sube desde diciembre de 2022, que tocó una vez, la inició en diciembre de 2022, tocó otra vez en agosto del 23, precisamente, chicos, cuando fijaros, también vamos a ampliar para que se vea, rompía, fijaros cómo venía también en tendencia bajista, ¿vale? ¿Y qué hace el precio? Marca ese mínimo, rompe los máximos anteriores, después corrige y después se dispara el precio, ¿vale? Por lo tanto, no descartemos, y por eso insisto en que creo que está en una buena situación, ver algo similar ahora, ¿vale? Sí que es verdad que yo voy dentro, ¿vale? Ahora mismo en este precio no voy a comprar más porque voy comprado abajo ya y no me interesa comprar en este nivel, pero bueno, si vemos una corrección después de esa ruptura del máximo, otra corrección de nuevo hacia niveles inferiores, pues hacia esa línea de tendencia, hacia los 0,36, ¿vale? Y después, pues eso, vemos que hace suelo, pues seguramente vuelva y amplíe un poquito mis compras en Fed, porque sí que es, como digo, una cripto que a largo plazo pues me gusta, ¿vale? Y por arriba vamos a echar un ojo a Bitcoin, pues avanza, ahora avanza ahora Bitcoin, avanza, sigue intentando romper. Perdón por las interrupciones, pero como veo la volatilidad, tengo que estar pendiente un poquito de lo que sucede en Bitcoin, ¿vale? Y como digo, por arriba Fed lo que necesita, estos gráficos semanal de nuevo, ¿vale, chicos? Por arriba Fed lo que necesita es lo primero, romper la zona de los 0,72. Si lo consigue, yo creo que puede meter un avance rápido hacia el 1,31 a buscar esa línea de tendencia bajista y conseguir romper ese nivel, conseguir romper esa zona de 1,31 más o menos, pues ya sí que podría llevarle avances más interesantes y más rápidos, en primer lugar hacia los $2, y una vez rompa los $2, yo creo que se nos pueden abrir las puertas ya de los máximos históricos, ¿vale? Tiene otra zona de resistencia que tengo marcada en el entorno de los 2,44, ¿vale? Que sería ya, pues quizás otra zona interesante para tomar beneficios, y a partir de ahí, pues oye, lo que tú quieras dejar en cartera buscando máximos históricos, ¿vale? Buscando ya lo que sería holdear a largo plazo con menos estrategia, digamos, o buscando más esos simplemente máximos históricos y ver un poco hasta dónde llega el precio, ¿no? Hasta ya buscar esa posible reversión. Así que nada más, tenéis Fed, chicos, como sabéis, en BinX, que es desde donde opero yo las criptos. Desde ahí podéis tanto tener vuestra cartera de futuros perpetuos, que son los que utilizo yo para hacer scalp aquí en Bitcoin, como de futuros, de futuros estándar, que son los que utilizo para hacer scalp, como de futuros perpetuos, que son los que uso para hacer swing trading, ¿vale? Me resultan más cómodos, son un poco más complejos de utilizar, pero me resultan más cómodos. Y también, por otro lado, tenéis la cuenta de spot, ¿vale? De manera separada vais a tener el capital en cada cuenta, que es una de las cosas que más interesantes me resultan, porque así podéis separar vuestro capital y, por lo tanto, el riesgo, ¿vale? Yo, en mi orden, y creo que lo he comentado alguna vez, es donde más tengo es en spot, porque es al final donde menos riesgo asumo y, por lo tanto, es donde más capital tengo. Después, donde más capital tengo es en swing trading, lo mismo, por el tema del riesgo, y por último, donde menos capital tengo es en scalping, porque al final son operaciones mucho más rápidas, como lo que hago día a día en Bitcoin, eurodólar, oro. Y por lo tanto en las que asumo en muchas ocasiones o siempre más riesgo que, pues como digo, en las operaciones de swing trading o en las operaciones de spot, ¿vale? Es donde más riesgo asumo y por lo tanto es donde también más profit asumo cuando gano, pero por eso precisamente es donde tengo menos capital. Os lo digo porque es como yo lo gestiono, no hace falta que lo gestionéis como yo si no queréis, ¿vale? Cada uno tiene que desarrollar su propia estrategia, pero yo lo gestiono así para separar el riesgo entre mis diferentes carteras, ¿vale? Y ahí tenéis, por supuesto,
supuesto FED tanto para comprar como para operarlo en futuros estándar, futuros perpetuo y demás. Así que tenéis el enlace de BinX en la descripción y nada más. Y de momento me preguntáis un montón, oye, que cuándo voy a sacar el copy trading y demás, ¿vale? De momento no lo voy a, lo estoy mirando, ¿vale? De momento no lo voy a sacar, ¿vale? Porque tengo que preparar una estrategia de scalping digamos que poco arriesgada, ¿vale? Porque no quiero meter, al final yo asumo en ciertas operaciones, como por ejemplo las que estoy haciendo ahora, sorteando la zona de los 88-89, pues asumo bastante riesgo muchas veces, ¿vale? Y precisamente por eso no quiero crear con esas operaciones la cuenta de scalp, ¿vale? Así que en cuantito pueda me pondré detenidamente a crear, a diseñar una estrategia un poco más estable, ¿vale? O menos arriesgada, tanto para Bitcoin como sobre todo también oro y eurodólar, que son donde puedo meter operaciones quizás con bastante más fiabilidad y bastante más tasa de acierto, y entonces pues crearé el copy trading, ¿vale? Pero bueno, de momento registraros en BinX, os voy pasando las promos que me mandan desde BinX para que las aprovechéis, porque al final los que operamos todos los días pues sacan promociones en las que por operar nos dan bonos y demás, y cuando vayamos creando volumen pues podemos mirar para hacer algún tipo de torneo dentro de la comunidad de a ver quién saca más profit o a ver quién genera más volumen y demás, y pues que nos den premios como UST retirables o cosas así, ¿vale? Pero eso chicos, poco a poco y necesitamos volumen, evidentemente necesitamos crecer la comunidad para poder beneficiarnos de esas cositas, ¿vale? Así que nada más, comentad qué altcoin queréis, chicos, para el día de mañana en la descripción del vídeo. Cualquier duda, por supuesto, me la preguntáis. Y nada, voy a repasar a ver qué está pasando en 5 minutos, que no nos deja ni Bitcoin ni Ethereum, nos dejan grabar ni el análisis tranquilamente. Así que ahora os lo comparto por el canal de Telegram, ¿vale? Allí nos vemos como cada día. Pasad muy buen día, familia.